Mm, Mesa, Acosta Mesa, Sí, profesor. ¿qué dice aquí en el título, por favor? Compresores y compresión de gases, proceso PES. Ya, gracias. Vamos a continuar buscando el modelo de flujo estable, ¿no? Flujo de estado estable. Vamos a ver el proceso de compresión de gases realizado por una máquina llamada compresora. La compresora va a comprimir fluido gaseoso, para lo cual necesita energía. La compresora es como el ventilador, por darle un ejemplo. El ventilador es simplemente unos álabes que necesitan de un motor eléctrico para que las aspas, los álabes, las paletas del ventilador giren. El ventilador solo no opera, simplemente es una estructura inactiva. Igualito es la compresora. La compresora necesita de energía que le va a dar un motor para que gire y comprime, ¿no? Y comprime el aire. Entonces la compresora es una máquina que necesita energía. Su función es levantar la presión, comprimirlo. Bien. Y uno de los objetivos principales es el ahorro de energía. Vamos a tener que invertir energía en esta máquina llamada compresor para que comprima el fluido gas y levante la presión. Repito, hay que optimizar la energía entregada. Hay que tratar de invertir la menor cantidad de energía entregándola a la compresión. Hay que optimizarla. ¿Okay? Bien. Acá tenemos la compresora 1, C1, y la compresora C2. Entonces, la compresora 1, su entrada es 1 y la salida A. Y la salida A. Lo que va a hacer la compresora es levantar la presión 1 a la presión A mayor presión. Entonces, el punto 1 tiene una presión 1 y una temperatura 1 y está absorbiendo un flujo másico, kilogramos por segundo, de un fluido gaseoso. Lo comprime, claro, hay que entregarle un trabajo a la compresora para que ejecute el trabajo de compresión. A la salida de la compresora tenemos una presión mayor, presión A, claro, y tiene una temperatura A. Bueno, lo comprimimos. Para optimizar la energía entregada a la compresora, una técnica es enfriarlo. La temperatura A través de este intercambiador de calor, ¿no? Un interenfriador, se le enfría, puede ser con aire, puede ser con líquido, puede ser con aceite, con un líquido refrigerante. Ya, lo cierto es que tenemos acá un interenfriador, está entre la compresora 1 y entre la compresora 2. Entre estos dos compresores está el interempleador. Entonces, tenemos que dimensionar este equipo de manera tal que lo enfríe hasta la temperatura 1 de entrada. Entonces, la temperatura en salida de este interempleador, temperatura B, lo óptimo es que lo enfríe a la temperatura 1.
Bien, entonces se ha enfriado hasta la temperatura de entrada del fluido al compresor 1, T1. La segunda etapa de compresión del compresor 2 va a levantar de la presión B a la presión 2. Levanta presión y levanta temperatura. También hay que entregarle un trabajo B2. ¿Ok? Trabajo. Ya. En un diagrama, pero antes de eso, la compresión, ¿no? La compresión del aire, en general, puede ser a través de un proceso politrópico, ¿no? Con transferencia de calor, trabajo. Pero estamos hablando de flujo de estado estable. Entonces, recuerda usted, calor igual variación de entalpía para una entrada y una salida, más el trabajo para flujo de estado estable. Bien. Entonces, este equipo interenfriador opera, el enfriamiento lo realiza en un proceso isobárico. O sea, la presión en A igual a la presión en B y presión de refrigeración, PR, ¿no? Y lo mismo acá, la compresión, en general, lo puede ser un proceso politrópico, ¿no? En general. Lo más ideal es isoentrópico, ¿no? A entropía constante. Un proceso isoentrópico es adiabático, no hay transferencia de calor. Y el proceso es reversible, ¿no? No hay transferencia de calor. Bueno, entonces tenemos la compresora 1 y 2, levanta la presión 1 a la presión A, levanta, esta es la presión volumen, acá hay una presión 1, acá hay una presión A igual a la presión B igual a la presión R, aquí está el interenfriador, este es el punto de entrada al compresor 1, este es el proceso de compresión, PB a la N, politrópico en general. Entonces el compresor 1 está levantando la presión de la presión 1 a la presión ABR. ¿Ok? Entonces levantó la presión. Acá está el enfriador. Entonces este es el proceso politrópico. Acá en A hay una temperatura, ¿no? Mayor que en temperatura B. Este es un proceso isotérmico, una curva a temperatura constante, es decir, temperatura A igual a temperatura B, igual, bueno, todas las temperaturas acá son iguales, isotérmico pasa por la temperatura 1, entonces de la temperatura A lo vamos a enfriar hasta que llegue a la temperatura 1, esta es la temperatura B igual a 1. El compresor 2 levanta la presión de esta presión a esta presión 2, ¿no? Y levanta también la temperatura, ¿no? La temperatura a través de un proceso politrópico. Y para comprimir al compresor hay que entregarle trabajo, 1A y B2, ¿no? Le entregamos trabajo. Este es un diagrama presión-volumen. En un diagrama temperatura-entropía, ¿no? Tenemos tres presiones, presión 1, presión de enfriamiento y presión de salida de la segunda etapa del compresor. Acá está la presión 1 de entrada, la presión de salida 2, este de acá, y la presión intermedia de refrigeración, este de aquí. Entonces de 1 a 2 vamos a comprimir. Si fuera isoentrópico, esto sería vertical, ¿no? La entropía constante. En un proceso politrópico sería así. ¿Sí? Levantó la presión 1 a la presión de refrigeración. Y de A a B hay un enfriamiento. De A a B hay enfriamiento hasta la temperatura B1, ¿no? Esta es la temperatura B que es igual a 1. Entonces la temperatura B es igual a la temperatura 1. Esta horizontal, ¿no? Es la temperatura 1. Y de B a 2
entra la segunda etapa de compresión con la compresora 2. Entonces, de B a 2 aumenta la presión hasta la presión 2. También un proceso politrópico en general. El área dentro de la temperatura, dentro de la gráfica temperatura-entropía, es calor. Entonces, el área debajo, este proceso de enfriamiento a presión constante, esta área viene a ser el calor transferido en el interempleador isobárico. ¿Okay? Es decir, aquí hay que, este es un intercambiador de calor o tiene que transferir calor al medio ambiente para reducir la temperatura A hasta la temperatura 1. Para reducir la temperatura A hasta la temperatura 1. Entonces, ese calor transferido al medio ambiente por el interempleador. O lo mismo que está aquí. Aquí hay un calor transferido de 1 a por el interempleador. Aquí hay calor y trabajo y trabajo entregado. Y esta es la curva de referencia isotérmico. Bueno, para un proceso FES, ¿no? Sabemos que calor, variación de entalpía y trabajo. Y el calor, por la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Este área de acá será diferencial, la base del rectángulo, diferencial de entropía por la altura. La altura es la temperatura. Diferencial de S por la temperatura. Ahí lo tiene el área, viene a ser el calor. Y el calor es variación de entalpía más el trabajo. Como estamos hablando de flujo de estado estable, el trabajo es menos volumen específico por variación de presión. Estamos hablando de parámetros específicos. Calor específico, entropía específica, entalpía específica y este trabajo específico o el volumen específico. Ahora, como el interempleador, ¿no? El proceso de enfriamiento es a presión constante, no hay variación de presión, no hay trabajo. Entonces queda esta expresión. Calor, temperatura, variación de entropía y variación de entalpía. Todo esto a presión constante. Entonces, si tenemos a presión constante, la entalpía específica es calor específico a presión constante por variación de temperatura. ¿Okay? El calor está saliendo. ¿Okay? El calor está saliendo. Entonces, este calor es positivo. Perdón, cuando está saliendo es negativo. En un sistema, cuando entra calor, es positivo. Cuando sale, es negativo. Ok. Bueno, esto sería temperatura. Ok. Este sería el calor. El trabajo total, ¿no? Aquí hay dos etapas de compresión, compresora 1 y 2. Entonces, el trabajo total requerido para pasar de la presión 1 a la presión 2, ¿ok? Sería trabajo 1A más trabajo B2. Ese sería el trabajo total. Ahí lo tiene. Es el trabajo total requerido por el sistema para levantar de la presión 1 a la presión 2, con enfriamiento intermedio. Las compresiones son politrópicas en los procesos de compresión de flujo de estado estable. Entonces tenemos calor, entalpía, trabajo. Calor, variación de entalpía, trabajo. Para un gas ideal, presión por volumen específico, la R del fluido por la temperatura. También para un proceso politrópico tenemos esto, ¿no? Esta relación. Presión 1, volumen 1 a la N. Presión 2, volumen 2 a la N. En general, presión por volumen a la N constante.
Y de aquí hemos deducido esta expresión. Relación de temperaturas 2,1, relación de presiones 2,1 a este exponente, y como la presión y el volumen son inversos, entonces acá tenemos volumen 2, compresión 2, volumen 1, compresión 1, a la n menos 1. Podemos usar indistintamente cualquiera de estas relaciones. Entonces el trabajo de 1 a 2, que es este, sería la integral de esa expresión, de una presión 1 a la presión 2. Es el trabajo de compresión politrópico. N es el exponente politrópico del proceso de compresión. Entonces, despejando, el volumen será la constante 1 a la n y la presión 1 a la n. Entonces, reemplazando aquí, en el volumen específico tendríamos esta relación. Integrando, ¿no?, entre P1 y P2, nos queda esta relación. Ahora, la constante está en función de presión 1, volumen 1, entonces eso lo ponemos acá. Y la constante también, presión 2, volumen 2, lo ponemos acá, ¿no?, multiplicando. Y simplificando, nos queda presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. N1 menos N. Estamos, la presión, no, perdón, el trabajo que estamos entregando a la compresora es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo está entrando al sistema. ¿Ok? Ya en la primera ley de la termodinámica ya hemos definido los signos. Cuando el trabajo sale del sistema, positivo. Cuando el calor entra al sistema, positivo. Lo contrario es negativo. Acá está entrando, es negativo. Ya. Bueno, entonces tenemos esta relación. Ahora, presión por volumen, R por T, o sea, variación de temperatura, y dividiendo entre T1, ¿no? Entonces, la relación de temperaturas en un proceso politrópico, aquí está, y la relación de presiones. La relación de temperaturas es la relación de presiones. ¿Ok? Entonces nos queda esta relación. El trabajo de compresión politrópico, negativo. Esto sería un trabajo específico, ¿no? Acá tenemos kilojoule sobre kilogramo. Para tener en kilovatios hay que multiplicar por el flujo másico. ¿Ok? Este flujo másico es kilogramos sobre segundo. La R es kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Y la temperatura es grado Kelvin. Esto es adimensional. Entonces, grado Kelvin se elimina, kilogramos se elimina, y queda kilojoule sobre segundo, o sea, kilovatio. Kilovatio. ¿Ok? Entonces ya tenemos la potencia. Multiplicando por el flujo másico. Bueno, como son relación de presiones, acá puede ir pues bar, puede ir atmósfera, ¿no? Porque las unidades se van a eliminar. Entonces, este es el trabajo de compresión. En una sola etapa, de 1 a 2. ¿Ok? Ahora, el flujo volumétrico con el flujo másico se relaciona de esta manera.
PV igual a MRT, lo dividimos entre el tiempo, y entre el tiempo nos dan los flujos volumétricos y los flujos másicos. ¿Ok? Entonces acá tenemos flujo másico RT1, flujo másico RT1, que será presión por el flujo volumétrico. ¿Ok? En lugar de expresarlo de esta forma, podemos expresarlo de esta forma. Bueno, los datos en la compresora pueden darse en flujo másico o puede darse en flujo volumétrico. ¿Algún comentario? Bueno, el calor transferido, es decir, el compresor, ¿no? O la compresora, perdón, cuando comprime el fluido, puede ser oxígeno, puede ser aire. Entonces, cuando comprime el gas, ¿no? Se le entrega calor, perdón, se le entrega trabajo, pero puede la compresora transferir calor al medio ambiente, ¿no? En efecto de calentamiento interno. Y la compresora sí podría transferir calor al medio ambiente. Entonces, calor transferido en el proceso de compresión es un gas ideal. Ya, este es para un flujo de estado estable, ¿no? Calor, trabajo y variación de entalpía. Estos son kilojoules sobre kilogramo, son valores específicos. Acabamos de calcular, ¿no?, el trabajo de compresión. Ahí tenemos varias formas. Uno de ellos ha sido esto por variación de temperatura. Por variación de temperatura. Entonces, este trabajo es por variación de temperatura. La entalpía, valor específico, a presión constante por temperatura 2 menos 1. ¿Ok? Factorizamos la variación de temperatura y nos queda esta expresión. Para un proceso isentrópico, K es Cp entre Cv. Calor específico, presión constante, entre calor específico, volumen constante. Cp es K veces Cv. Y la R es Cp menos Cv, la R del gas. Y Cp es KCV. Factorizando Cv, R es Cvk menos 1. Entonces lo reemplazamos acá. R, Cvk menos 1 y Cpk por Cv. Ahí lo tiene. Y factorizamos. Bueno, acá haciendo simplificaciones algebraicas, llegaremos a esta expresión. Entonces, el calor transferido en el proceso de compresión por la compresora al medio ambiente sería este calor específico, kilojoules sobre kilogramo. Todo esto podemos llamarle calor específico politrópico, que ya también lo habíamos visto anteriormente, por variación de temperatura. ¿Ok? Esto podríamos llamarle CN, calor específico politrópico. Entonces, está en función de Cv, K a la menos N, 1 menos N. Repito, cuando la letra es minúscula, es específico y está dividido por la unidad de masa, kilojoules sobre kilogramo. Bien, ahora, si queremos en kilovatios, hay que multiplicarlo por el flujo másico. Esto es kilogramos por segundo y esto es kilojoules sobre kilogramo. Entonces acá nos da kilojoules sobre segundo, kilovatios.
Bueno, entonces para calcular el calor ahí ha participado el trabajo y la variación de entalpía en flujo de estado estable. Para calcular el trabajo, perdón, el calor, están participando el trabajo y la entalpía. Y nos queda, ¿no? Nos da esta expresión final. Este es el flujo másico, pues, ¿no? Ahora, en este caso, como el calor sale, va a ser el calor negativo. Si N fuera igual a K, que ya lo sabemos qué proceso es un proceso a entropía constante. ¿Ok? Entonces ponemos K, ¿no? Entonces donde dice N ponemos K. ¿Ok? Entonces el trabajo en un proceso isentrópico sería de esta forma. Son las mismas relaciones anteriores. Aquí, en lugar de N ponemos K. K, K. ¿No? Acá también K. En lugar de N ponemos K en un proceso isentrópico. En un proceso isentrópico el calor es cero. No es adiabático. Ya, este es el trabajo de compresión a través de un proceso a entropía constante. Repito, entropía constante es no hay transferencia de calor, adiabático, y el proceso es cuasi estático, es muy lento, es reversible. Bueno, estas son las formas. También de la expresión anterior, Cp, Kr, Km-1. El trabajo de compresión también es entalpía 2, entalpía de salida menos entalpía de entrada para un flujo de estado estable. Es decir, ya, aquí el calor es cero, entonces el trabajo, ¿no? El trabajo viene a ser, sería, esto es cero, el trabajo es igual, pasando al primer miembro, variación de entalpía. Entalpía 1 menos entalpía 2. ¿Ok? Entonces, cuando el calor es cero, el trabajo es entalpía 1 menos entalpía 2. Ahí lo tiene. El trabajo es variación de entalpía. Entalpía 1 menos entalpía 2. Y la entalpía es calor específico por temperatura. Factorizamos calor específico a presión constante y nos da la temperatura. Claro, la temperatura de salida es mayor que la de entrada y el trabajo de compresión tiene que ser negativo. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Consultas acá. El trabajo de compresión mínimo se realiza a través de un proceso a temperatura constante. Eso no existe realmente.
simplemente es un modelo muy teórico, pero que nos sirve de comparación, igual que el ciclo de Carnot, ¿no? Igual que la relación aire-combustible, estequiométrico. Son procesos de referencia, ¿no? Para poder comparar y decir qué tanto se aproxima a uno ideal. Claro, para que se aproxime a uno ideal tiene que tener un buen diseño, buenos materiales, buenos procesos, tiene que estar los sistemas optimizados, en fin, es una alta tecnología. Entonces, repito, uno de los objetivos de la compresión es utilizar la menor cantidad de energía de compresión. Y la menor energía se da para un proceso isotérmico, ¿no? Al comprimir el gas. Repito, esto es muy teórico, que nos va a servir para comparar los trabajos que le entregamos a la compresora. Entonces, la compresora comprime el gas, ¿no? Puede ser politrópico, puede ser isoentrópico. Ok. Entonces, para compresores lentos y con un sistema de refrigeración efectivo, bueno, entonces acá tenemos la curva, ¿no? Una hipérbola a temperatura constante en un diagrama presión-volumen. Entonces, el área, acá estamos viendo el trabajo, un proceso de flujo estado estable, el trabajo es volumen por variación de presión. Entonces, aquí tendríamos volumen por variación de presión. Este sería el trabajo de compresión en flujo de estado estable. A temperatura constante, temperatura 1 igual a temperatura 2. Sube de una presión 1 a una presión 2. Cuando comprime, se reduce el volumen, ¿no? El volumen. Repito, esto es muy teórico, pero es fundamental para comparar los demás procesos. En un diagrama temperatura-entropía, acá tenemos la presión 1, la menor, la presión 2 mayor, presión 1 menor, la presión 2 mayor, y el proceso de compresión se realiza a temperatura constante. La horizontal es temperatura constante. ¿Okay? Entonces, de 1 a 2, este es el calor transferido en este proceso isotérmico. Entonces, la expresión de un proceso politrópico, si n vale 1, ya lo hemos analizado, PV constante, si este PV es constante es porque RT es constante, entonces la temperatura es constante, ¿no? Entonces dan estos productos por temperatura 1 igual a temperatura 2. Entonces, este volumen específico es igual a una constante entre la presión, ¿ok? Para un proceso isotérmico. Entonces colocamos aquí el volumen específico, constante, nos da esta relación, logaritmo. ¿Ok? Esto también lo hemos visto anteriormente. Ya, entonces el trabajo de 1 a 2 es una constante, la constante es esto, y logaritmo presión 2 entre presión 1. Como entramos entregando trabajo negativo. Ya, para este proceso isotérmico, esto sería Cp por la temperatura, Cp por la temperatura, como son iguales, se elimina. Las temperaturas son iguales, se elimina. Acá, ¿no? La variación de entalpía
Cp por variación de temperatura. Como las temperaturas son iguales, esto es 0. Esto sería 0. Entonces el calor es igual al trabajo. Y acabamos de calcular el trabajo. Entonces es el trabajo de compresión isotérmica en valor absoluto. Logaritmo presión 2 entre presión 1 y la constante viene dado por esta expresión. Ya. La eficiencia adiabática isoentrópica de compresión. Bueno, acá tenemos PV a la K, ¿no? Entonces, acá tenemos a temperatura constante y acá tenemos a entropía constante. La K es para entropía constante. Ya. Aquí ya tenemos el trabajo isoentrópico. Este sería el trabajo isoentrópico, ¿no? El trabajo isoentrópico. Y este sería el trabajo, perdón, este sería el trabajo isotérmico de la temperatura constante y este sería el trabajo a entropía constante. Este es un diagrama temperatura-entropía. Esto es a entropía constante. Bueno, en la compresora tenemos que entregarle trabajo a través de un eje de transmisión. Entonces, aquí tenemos el trabajo mecánico en el eje de la compresora. Internamente, la compresora tiene unos álabes que van a absorber, podría ser aire, absorbe a un flujo másico de presión 1 y lo levanta a la presión 2. El flujo másico es la misma. No estamos agregando ni quitándole masa. Entonces, aquí hay pérdidas mecánicas. Internamente hay un trabajo térmico de compresión, ¿no? Que puede ser isotérmico, que es ideal, o puede ser un proceso a entropía constante de compresión. ¿Mediante qué proceso se comprime el aire? O un proceso politrópico. ¿Okay? Y este es el trabajo real de compresión. Y el trabajo ideal es esto, a entropía constante, ¿no? A entropía constante. Entonces, las eficiencias son las relaciones de un trabajo menor a uno mayor. Esa sería la eficiencia mecánica del compresor, ¿no? Porque está relacionado con la potencia mecánica, ¿no? Entonces, este es el trabajo térmico entre el trabajo mecánico. Repito, esa sería la eficiencia mecánica del compresor. La eficiencia adiabática o isentrópica sería este trabajo isentrópico, está la K, dividido entre el trabajo térmico, TH, de compresión. Todos son trabajos de compresión. Entonces, repito, la relación de este trabajo a entropía constante entre el trabajo térmico real o politrópico sería la eficiencia adiabática. Y la comparación del trabajo a entropía constante entre el trabajo mecánico
sería la eficiencia efectiva del compresor. Hay tres eficiencias. 1 divide 1 entre este. La otra eficiencia es menor este entre este. Y la otra es este entre la entrada. De la eficiencia mecánica, la eficiencia adiabática o isentrópica y la eficiencia efectiva. ¿Ok? La eficiencia efectiva. Ok, la eficiencia adiabática es este trabajo entre este trabajo. Ahí lo tienen. A entropía constante y podría ser politrópica. Ahí está la N politrópica y acá la K. ¿Alguna consulta? Bueno, esto ya lo hemos visto. Calor, trabajo, variación de entalpía. Si es adiabático, el calor vale 0. El trabajo, ya la variación de entalpía, esto vale 0. Y la entalpía, calor específico, presión constante por diferencia de temperatura. Y el trabajo de 1 a 2 es el trabajo politrópico. El proceso es a entropía constante. Estaríamos acá. Entropía constante. Entropía en 1 igual a entropía 2. Bien. Esto es la entropía constante. Entonces, la eficiencia adiabática, el trabajo a entropía constante, Cp se van a eliminar. ¿Okay? Esto queda arriba y esto queda abajo. Entonces, esto es la eficiencia adiabática del compresor. Es el trabajo ideal entre el trabajo real. Eficiencia isotérmica. Entonces, el trabajo a ver, eso que está aquí sería el trabajo a isotérmica. ¿Ve? Ese es el trabajo isotérmico. Y este de acá es el trabajo a entropía constante. Mucho menor es el trabajo a temperatura constante. Entonces, las eficiencias son energía menor entre energía mayor. Entonces, la eficiencia isotérmica es energía menor, que es a temperatura constante, entre el trabajo térmico. Bien. Entonces, el trabajo total de compresión es la suma, ¿no? Es la suma de este trabajo del compresor 1 más el trabajo del compresor 2. Y del trabajo de compresión, el trabajo de compresión, acá está en general, acá lo estamos deduciendo, ¿no? Deduciendo. Y la relación de presiones. Entonces,
Acá estamos sumando el valor absoluto de 1 a la primera etapa y de B a 2 la segunda etapa. Trabajo de compresión, el compresor 1 y este es el trabajo de compresor 2. Pues acabamos de demostrar esto, NR, relación de presión, presión de salida del compresor 1 entre presión de entrada. En el compresor 2, presión de salida 2 entre la presión de entrada del compresor 2. Es decir, las relaciones de presión de salida 2 entre presión de entrada. Esta es la presión de entrada, es PR, ¿no? Presión de refrigeración. Y acá el compresor 1, la presión de salida es presión de refrigeración entre presión 1. Ahora, podría ser que el índice politrópico, el exponente politrópico 1, sea diferente al exponente politrópico 2. En general podría ser. Ya. Entonces, la compresora 1 comprime a través de un proceso politrópico, que podría ser N1, 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 ¿no? Un exponente politrópico. Presión de salida del compresor 1, presión de entrada del compresor 1. Y el compresor 2, la presión de salida es 2 y la entrada es PR. Acá también el politrópico podría ser 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Repito, en general, los exponentes politrópicos podrían ser 1 y estos podrían ser 2. Ya. Jóvenes, ¿me están escuchando? Hola. Sí, sí, profesor. Ya, 5 minutos, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias. 5 minutos.
Hola, ¿están jóvenes? Hola, Sí, profesor. ok, gracias. Que estoy trabajando de las 8 de la mañana y la garganta ya estaba fallando un poquito. Gracias. Bien, entonces tenemos que ahorrar, tenemos que minimizar la energía que entregamos a la compresora. ¿Ok? Lógicamente que debe operar bajo los parámetros requeridos, es decir, nosotros deseamos una presión 2 de salida, de trabajo, y debe comprimir una cantidad de masa de fluido, de aire, por ejemplo, un flujo másico o un flujo volumétrico. Entonces, cumpliendo con los requisitos, ¿no? Debemos tratar de entregarle el trabajo mínimo. ¿Y cuál es el trabajo mínimo de los mínimos? El trabajo mínimo de los mínimos corresponde a un proceso isotérmico. Este es el trabajo, ¿ve? Y después viene el proceso, después vienen los otros procesos. Acá, entre el proceso isoentrópico y el proceso isotérmico, podría venir un proceso politrópico de compresión, acá adentro, ¿no? K vale 1.4, acá en un proceso isotérmico, N vale 1, a entropía constante, N vale K 1.4, y entonces el proceso de compresión acá interno estaría entre 1.4, N 1.4 y N igual a 1, entre un proceso isotérmico y un proceso isoentrópico. Entonces aquí estaría, ¿no?, el proceso de compresión. Repito, el trabajo mínimo ideal corresponde a uno de temperatura constante. Eso no existe, pero esa es la referencia. Ya hemos definido los tres tipos de eficiencia. Voy a repetir a ver si lo vamos a usar también en plantas a gas, en otros conceptos. A ver, esta es una máquina llamada compresor. Va a comprimir, vamos a ponerle aire, va a comprimir aire. ¿Ya? Va a comprimir aire. Entonces, va a levantar de la presión 1, temperatura 1, a una presión mayor, 2 y temperatura 2. ¿Okay? Para eso, tenemos que entregarle trabajo a través del eje de la compresora. Aquí hay un eje mecánico de acero. Entonces, ese eje está conectado a un motor eléctrico. Y el motor eléctrico recibe energía eléctrica, ¿no? Entonces, recibe energía eléctrica el motor eléctrico, y el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esa energía mecánica, a través del eje de transmisión, se conecta a la compresora. Entonces, la compresora va a girar, ¿no? Tiene un rotor, va a rotar. Entonces, le estamos entregando energía a través del eje, es energía mecánica. Dentro de la compresora hay una energía térmica que impulsa a la masa de aire, ¿no?, desde el estado inicial hasta el estado final, levantando la presión. Entonces, esa energía utilizada internamente para levantar la presión es la energía térmica de compresión, es la energía real. Y el trabajo de compresión ideal, ¿no?, es a entropía constante, entonces es menor. Entonces tenemos trabajo mecánico, trabajo térmico, trabajo a entropía constante, isoentrópico. Ya tenemos identificados los tres tipos de trabajo. Entonces ahora definamos las eficiencias. La que está referido al trabajo mecánico se llama eficiencia mecánica. Y siempre es trabajo menor entre trabajo mayor. Entonces la eficiencia mecánica del compresor será el trabajo térmico entre el trabajo mecánico o el trabajo en el eje del compresor. Ya va una eficiencia mecánica. La otra sería el cociente de este trabajo entre este trabajo. Esta eficiencia se llama eficiencia adiabática. ¿Ok? La eficiencia adiabática.
Entonces, es este trabajo, entropía constante, menos o entre el trabajo térmico, real. Ya, entonces ya tenemos la otra eficiencia adiabática, la eficiencia mecánica. La eficiencia efectiva, o total, la eficiencia efectiva de la compresora, será este trabajo a entropía constante entre el trabajo del eje. Entonces, el producto de la eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática, se multiplica esas dos eficiencias, le va a dar la eficiencia efectiva. ¿Sí? Ya. A ver, un voluntario. Señor Cristian Martín Muñante Auris. Sí, profesor. ¿Repito o ya lo entendió? Sí, ya lo he logrado entender. Ya, por favor, a ver, haga un resumen de las tres eficiencias. Ya, que en el compresor, por ejemplo, si queremos comprimir aire, vamos a tener que dar un cierto trabajo para que trabajo mecánico, a través del eje, podamos generar. Y también vamos a tener un trabajo adiabático. Entonces vamos a tener tanto una eficiencia adiabática como una eficiencia mecánica, y al multiplicarlas vamos a obtener la eficiencia efectiva. Ya, a ver, vamos otra vez a ordenar. Está más o menos. Mire, esta es una máquina. ¿Cómo se llama la máquina? Compresora. ¿Cómo se llama la máquina? Compresora. Ya, va a comprimir el aire, ¿cierto? Sí, Ya. Al comprimir el aire, ¿qué va a levantar? La presión. correcto. La presión. Ya, ese es el objetivo, ¿no? Como consecuencia, la temperatura también va a subir, pero la presión es que queremos levantar la presión. Ok, ¿y la compresora trabaja sola? ¿Genera su propia energía? No, Ya, tiene que, a través de un motor, por ejemplo, tiene que ser, a través de un motor, se le entrega trabajo a la compresora, ¿no? Y a través de un eje de acero, ¿no? Un eje de transmisión, entonces se le entrega trabajo mecánico a la compresora. ¿Qué tipo de energía se le entrega a la compresora? Energía mecánica. mecánica o energía al eje, trabajo al eje. ¿Cómo se llama la energía que se le entrega a la compresora? Trabajo al eje o trabajo mecánico. ¿Cómo se llama? Trabajo al eje o trabajo mecánico. Ya, ¿es lo que se le entrega o sale de la compresora? Es lo que se le entrega. Claro, ya. Entonces, a través del eje de acero, ¿no? Entonces, ese eje de acero está conectado con unos álabes. Ya, eso gira. El eje gira y entonces los álabes giran y entonces impulsan el aire de la entrada hasta la salida. ¿Ok? Ese trabajo interno, ¿cómo se llama? Impulsa el aire de 1 a 2 levantando la presión. Trabajo térmico. Ah, Trabajo de compresión térmica. ¿De acuerdo? de acuerdo. ¿Cómo se llama? Trabajo de compresión térmica. Ya, ese es el real. Ya. Ahora, un trabajo de compresión ideal es un trabajo de compresión de 1 a 2 a entropía constante. Estos dos son equivalentes. Este también comprime el aire, pero es ideal. Es un trabajo ideal, este es el trabajo real, y este trabajo ideal a entropía constante. Este se llama trabajo adiabático de compresión ideal. ¿Cómo se llama? Trabajo de compresión ideal.
Ya, ¿a través de qué proceso? Entropía constante, ¿no? Adiabático. A través de un proceso a entropía constante. ¿Ya, señor? Correcto. Sí, Este trabajo, esta energía se utiliza para comprimir el aire, ¿no? Desde el estado 1 hasta el estado 2, a través de un proceso a entropía constante. ¿Entendió? sí, profesor. Esta energía se utiliza ¿para qué? Señor, este Para, trabajo se utiliza ¿para qué? para Para comprimir el aire. comprimir el aire, para levantar la presión 1 a la presión 2. Repito, ¿para qué se utiliza esta energía? Para comprimir el aire. ¿A través de qué proceso? Hay muchos procesos para comprimir el aire. A ¿Qué tipo de través de un proceso? proceso de entropía constante. Muy bien, a entropía constante. Ahora, ¿cuáles son los, para que sea entropía constante, debe haber transferencia de calor, sí o no? No, por eso será No. adiabático. Claro, cuando decimos entropía constante, hay dos cosas ahí. No hay transferencia de calor, es adiabático, y el proceso es reversible. Para que el proceso sea reversible, ¿ya? Por ejemplo, este es el proceso de compresión. Acá hay presión 1 y una presión 2. Para esta entropía, esto es entropía constante. No hay transferencia de calor. El proceso es muy lento, cuasi estático. Va subiendo, se detiene, baja. Sube muy lentamente. Eso es reversible. Va, viene, pero muy lentamente. Es un proceso reversible, adiabático reversible. Por eso la entropía en 1 es igual a la entropía en 2S. Eso es el proceso isentrópico. ¿Me ha dejado entender? Sí, Este trabajo térmico es general, es real. Los procesos reales también, ¿cómo se llama? Procesos y politrópicos. claro. Este trabajo realiza la compresión, este trabajo térmico real, realiza la compresión del aire de 1 a 2 a través de un proceso politrópico. ¿Me ha dejado entender? Sí, Ya, entonces, este trabajo de compresión real térmico entre el trabajo mecánico en el eje, eficiencia mecánica. El trabajo diabático o trabajo isentrópico entre el trabajo térmico real, eficiencia diabática. Y el trabajo adiabático entre el trabajo en el eje es trabajo efectivo. A ver, dígalo nuevamente, por favor. el trabajo adiabático entre el trabajo en el eje es la eficiencia. ¿Podría repetir la última parte, profesor? Lo de Tome nota, lo... tome nota, tome nota. A ver, ¿usted tiene un papel y un lápiz? Señor, un momento. no, pues todos deben tener su lápiz, su lapicero y su papel. Mirar nada más, no, es terrible, no se aprende nada. Mirar y escuchar no se aprende nada. Tiene que tener su Sí, profesor. resumen, ¿ya? Sí, Listo, ponga eficiencia, ¿cómo se llama? Eficiencia mecánica. ¿Listo? Igual a este trabajo térmico real entre el trabajo en el eje mecánico. ¿Listo? sí, Ya. Ahora otro. Eficiencia adiabática. Este trabajo isentrópico entre el trabajo térmico real. ¿Ya está? sí, Ya está. Ahora otro. Eficiencia efectiva. Este trabajo adiabático o isentrópico entre el trabajo en el eje mecánico. ¿Listo? sí. Ahora multiplique los dos primeros eficiencias y elimine. Se elimina. El trabajo térmico real. Claro. ¿Y qué le queda?
multiplicando la mecánica con la adiabática, la eficiencia mecánica con la eficiencia adiabática. ¿Qué le queda? Trabajo adiabático entre el trabajo del eje, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Eficiencia efectiva. Señor, Sí, correcto. acaba de demostrar, pues, que multiplicando la eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática le da la eficiencia efectiva. ¿Lo acaba de demostrar, sí o no? Sí. Ah, pues ya está demostrado. Ya, terminemos, por favor. ¿Quiere que repita algo? No. Ya, haga el resumen, por favor. Bueno, en un compresor, por ejemplo, si tratamos con aire, vamos a necesitar darle trabajo al eje, trabajo mecánico para poder girar los salves, para así poder aumentar la presión y bueno, consecuentemente también se va a aumentar la temperatura. De manera ideal para un proceso adiabático o isentrópico va a ser reversible y cuasistático, que se va a dar muy lentamente. Vamos a tener un trabajo adiabático, va a ser idealmente, ¿no? Entonces, también vamos a tener de manera real un trabajo térmico. Luego, o sea, de acuerdo a eso, se va a poder presentar la eficiencia mecánica, que es el trabajo térmico real entre el trabajo que es entregado al eje, la eficiencia adiabática, que va a ser el trabajo isentrópico, del proceso isentrópico, entre el trabajo térmico real y la eficiencia efectiva, que va a ser el trabajo adiabático entre el trabajo que es el entregado al eje mecánico. Y de acuerdo a eso podemos obtener la eficiencia efectiva, que es el trabajo isentrópico entre el trabajo del eje. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Muñante. Perdón, Muñante. Gracias, señor Muñante. A ver, Sí, Muñante. un voluntario nos defina las eficiencias. Bueno, no sé si estarán atentos. ¿Quién es? Taquia, profesor. Diga su apellido, por favor. Taquia. A ver, señor Taquia, tenga la bondad. Bueno, en este momento estamos trabajando con una máquina compresora en la cual se presenta 3 tipos de eficiencia, siendo la eficiencia mecánica, la relación entre el trabajo real o trabajo térmico, entre el trabajo otorgado por el eje mecánico. El siguiente tipo de eficiencia es la eficiencia adiabática, que es la relación entre el trabajo adiabático a través de un proceso a entropía constante entre el trabajo térmico o trabajo real. Y además la última eficiencia que se presenta es la eficiencia efectiva, que es la relación entre el trabajo adiabático y el trabajo otorgado por el eje mecánico. Además de ello se demuestra que la eficiencia efectiva es igual al producto de la eficiencia adiabática y la eficiencia mecánica. Ok, muchas gracias, señor. Muy agradecido. Ok, continuamos entonces. Bueno, los trabajos pues están acá, ¿no? Este es el trabajo politrópico y ese es el trabajo isotérmico. Perdón, isoentrópico. O sea, este vertical, que es entropía constante, es este trabajo. Trabajo diabático o trabajo isoentrópico. Es este de acá, a entropía constante. El trabajo real podría ser esta. ¿Okay? Este de 1 a 2, trabajo real. Trabajo térmico real es este. Acá no hay nada de mecánica, todo es termodinámico. Entonces, este trabajo en el eje no se puede representar acá. ¿Okay? Bueno, aquí sí se ve, pues, ¿no? El trabajo mecánico es mayor, se pierde, ¿no? Entonces acá el trabajo térmico real adentro es menor y el trabajo ideal es mucho menor. Entonces se va degradando conforme se va transfiriendo el flujo másico. Entonces, conforme se va utilizando la energía, el sentido de transferencia de la energía, decíamos, siempre se va degradando por X motivos. Por ejemplo, acá usted le entrega energía mecánica, hay pérdidas mecánicas.
Pérdida por fricción, pérdida por rozamiento, pérdida por calentamiento, perdón. Fricción y rozamiento son semejantes. Por efecto de calentamiento mecánico. ¿Ok? Hay pérdidas. La chumecera, coquinetes, rodajes. Hay pérdidas. Entonces, ahora, y entra esta energía mecánica y comienza los álabes de la compresora comienzan a impulsar el gas, levantando la presión. Entonces, aquí esto es un trabajo también real. Acá hay vórtices, acá también hay fricción, hay irreversibilidad. Entonces, acá también hay pérdidas, ¿no? Ese es trabajo real. Hay vórtices, pérdida. Entonces, pero el trabajo ideal, ¿no? Para comprimir de 1 a 2 es este que está acá. Entropía constante. ¿Qué significa eso? Que no hay transferencia de calor. El proceso es cuasi estático. Es muy idealizado. Entonces, ese trabajo idealizado es este. Ahora, el trabajo real, ¿no? El trabajo real, acá sí hay transferencia de calor. Acá en el trabajo real sí hay transferencia de calor. O sea, la máquina esta va a levantar la presión y acá hay temperatura 1 y ahí sale una temperatura 2. Ahora, si no tiene un buen revestimiento térmico, un aislamiento térmico, entonces va a salir calor. De la compresora al medio ambiente, al aire. ¿Okay? Aquí adentro puede estar a 300, 350, 280 grados centígrados. Y afuera puede estar a 20 grados centígrados. Así que va a haber transferencia de calor de la compresora al medio ambiente. Eso se sucede con un proceso de compresión real. Pero el ideal isentrópico, acá no hay transferencia de calor, es adiabático. ¿No? Acá no hay transferencia de calor. Bueno, ¿algún comentario? Ya. Entonces, esta es la eficiencia adiabática, esa es la relación trabajo diabático o isentrópico, y este es el trabajo real térmico. El trabajo real térmico usa pues el exponente politrópico y el proceso de compresión a entropía constante, un trabajo adiabático de compresión, usa en lugar de NK, ¿no? Esa es la eficiencia adiabática. La eficiencia isotérmica es el trabajo a temperatura constante. No está acá. Acá sí está. Esta es a temperatura constante. Entonces, este es el trabajo mínimo teórico de compresión. ¿Ok? Es el trabajo mínimo teórico de compresión. Y el trabajo de compresión isotérmico. ¿Ok? Dividido entre el trabajo real de compresión. Eso se llama eficiencia isotérmica. Es el trabajo mínimo, ¿no? Es el trabajo de compresión isotérmico entre el trabajo de compresión real. Antes era esto trabajo a entropía constante entre trabajo real. En lugar de poner entropía constante, pone trabajo a temperatura constante entre trabajo real. Hace este cambio. Esta es la eficiencia isotérmica. Bueno, esto ya lo hemos deducido y esto también. La relación de estos dos trabajos es esta. Bueno, estamos viendo el trabajo total de compresión en 2 etapas. ¿No?
esta más esto. Ahora, esta compresión, ¿no? Este trabajo de compresión real, politrópico, podría tener un exponente N1. Y este de acá también podría tener un exponente N2. Es lo que ha venido en un examen, ¿no? Entonces, un trabajo de compresión le dan N1 y acá N2. Entonces aquí, acá, este trabajo de la primera etapa podría poner N1, N1, N1. Y acá podría poner N2, N2, N2. ¿Ok? Ahora, para simplificar una fórmula, sacar una fórmula reducida, es que estamos haciendo eso, ¿no? Pero en general puede ser N1 y N2. Bueno, entonces acá tenemos presión de salida, presión de entrada, presión de salida, presión de entrada. Ya, presión de salida es esto, todo esto es la misma presión A entre presión 1. La presión A es la presión de refrigeración PR, PR entre P1, la presión de salida y presión de entrada. Aquí en la presión de salida es 2 y la presión de entrada es PR. P2 entre presión de refrigeración y presión de refrigeración entre presión 1. Esas son las relaciones de presión en los trabajos de compresión. Ahí lo tienen. Presión de salida, entrada del compresor 1. Presión de salida, presión de entrada del compresor 2. Ok. Si esto lo graficamos, trabajo de compresión total, esto, entre la presión de refrigeración intermedia, entre PR, ok, acá está PR y PR, nos da una curva de esta forma. Entonces, y nos da un trabajo total mínimo de compresión. ¿Ok? Un trabajo mínimo total de compresión. Entonces, y hay una presión óptima para este trabajo mínimo de compresión que hay que entregarle a las dos compresoras. Entonces, esta es la presión de refrigeración óptima. Ya hemos visto que PR es la presión de refrigeración intermedia. Entonces, ¿cómo hallamos este punto? Derivando, pues, ¿no? Derivando esta expresión con respecto a la presión de refrigeración. ¿Ok? Derivando nos da que la presión de refrigeración es la raíz del producto, la media geométrica, ¿no? Esta es la presión óptima de refrigeración intermedia para que el trabajo a entregarse sea mínimo. O la relación de presiones. Presión de salida, presión de entrada, presión de salida, presión de entrada. Presión de salida, presión de entrada, presión de salida, presión de entrada. ¿Ok? Este PR, ¿no? Es una presión asterisco, ¿no? Que hace que el trabajo total sea mínimo. ¿Está? Esta es la presión de refrigeración asterisco. Que hace que el trabajo total sea mínimo. Bueno, puedo tomarlo de esta forma o de esta forma, es lo mismo. Entonces, este es un esquema. Acá ya ponemos presión de refrigeración asterisco, ¿no? Este es el interenfriador y el trabajo total entregado va a ser mínimo. Entonces, reemplazando estas relaciones aquí, ¿no? Resulta que esta relación es lo mismo que esta. Esta relación PR entre P1. Ya. Entonces, sumamos. Esto es igual a esto,
serían 2 veces, ¿ok? Y PR es la media geométrica entre P1. Repito, este término es igual a este término. ¿Por qué? Porque las relaciones de presiones son iguales. PR1 igual a P2 entre PR. Ahí está. PR1 entre P2, PR. Son iguales. Entonces, duplicamos este término, ¿ok? Y PR es la raíz cuadrada de P1, P2. Simplificamos. Entonces, para dos compresores, ¿ok? Con refrigeración intermedia, ¿no? Donde este interenfriador va a enfriar, ¿no? Hasta la temperatura 1 de entrada, ¿ok? Hasta la temperatura 1 de entrada. Entonces, esta es la fórmula. 2 veces acá, nRT1, y acá 2, se divide entre 2, presión 2 entre presión 1. Si tuviéramos varias etapas, acá hay compresor 1, compresor 2, compresor 3, compresor 4. Aquí hay 4 compresores. Y acá está, esta es la temperatura de entrada, temperatura ambiente. Entonces, la compresora 1, un interenfriador. Compresora 2, un interenfriador. Compresora 3, otro interenfriador. Y llegamos aquí, a estado 2. Acá hay la presión 1 y acá hay la presión 2. Total. Y acá hay presión en AB, presión en CD, presión en EF y presión en G, que es igual a la presión en 2. Siempre enfriamos hasta la temperatura inicial. ¿Ok? Estos son los enfriamientos. Esta es la presión de refrigeración 1, presión de refrigeración 2, presión de refrigeración 3. ¿No? ¿Estamos entendiendo, no, jóvenes? O sea, aquí hay compresor 1, refrigeración. Compresor 2, refrigeración. Compresión 3, refrigeración. Compresor 4, refrigeración. Estamos así, en seriados. Ok. Entonces, para optimizar, ¿no? Para optimizar el trabajo de compresión, la relación de presiones tiene que ser la misma. Presión A entre presión 1 igual a la presión en C entre presión B, presión en E entre presión D, presión en G entre presión F es la misma. ¿Ok? Ok. Y los trabajos también van a ser los mismos. Entonces, conocemos la relación de temperaturas y relación de presiones. Ya está. La relación de presiones y la relación de temperaturas, ¿no? Entonces, si la relación de presiones son iguales, entonces la relación de temperaturas también serán iguales. Claro, lo eleva a n a la menos n, la relación de presiones, entonces le da la relación de temperaturas iguales. Todo esto lo eleva a la n menos 1 a la n, elevado todo esto a la n menos 1 a la n, todo esto lo eleva a la n menos 1 a la n, entonces eso es la relación de temperaturas, lo que acabo de mostrarle. A1, CB, entonces tenemos la relación, la temperatura A entre la temperatura 1, la temperatura C entre la temperatura B, pero fíjese, 1, B, D, F, ya todos son temperaturas 1, no son iguales. La temperatura 1 igual a la temperatura B, igual a la D, igual a la F. Acá está, ¿ve? Son iguales. Entonces, 1 BDF, 1 BDF, estos son iguales.
Entonces tenemos la temperatura ACEG. ACEG, ¿no? También serían iguales. PA sea la presión de salida de la primera etapa. Este de acá, esta es la presión de salida de la primera etapa. Entonces, si hay 7 etapas, ¿no? Entonces, esta presión de salida de la primera etapa sería raíz Z, presión de la entrada, Z menos 1 por la presión 2. Estamos hablando de esta presión 1 y esta presión 2, calculando la presión de salida de la compresora de la primera etapa. Z en este caso sería el número de etapas que hay acá. Ya. Entonces, repito, esta es la presión de salida de la primera etapa, raíz Z. Si fuera 2, ¿no? 2 sería raíz cuadrada. Esto sería 2 menos 1, 1. Raíz cuadrada de P1, P2. Eso es lo que hemos deducido. Aquí está, ¿ve? La presión es raíz cuadrada. Acá hay 2 y acá hay 1. 2 menos 1, 1. Para 2 etapas sería así. 2 etapas de compresión. Si fuera 4 etapas, esto sería 4. Sería 4 menos 1, 3. 4, P1 elevado al cubo por P2. Bueno, haciendo un cambio algebraico, presión A entre presión 1, raíz de Z, presión 2 entre presión 1. O sea, presión A entre presión 1 y la presión 2 entre la presión 1. Ahí está, presión 2 entre presión 1, raíz de Z. Trabajo total de compresión para Z etapas. Lo que antes veíamos, ¿no? Acá multiplicamos por Z y acá por Z. Cuando son 2 etapas, acá ponemos 2 y 2. Ahí tiene, para 2 etapas, 2 y 2. Para 3 etapas, 3 y 3. El trabajo total. Si usted quiere uno solo, para 2 etapas lo divide entre 2, pues. ¿No? Lo divide entre 2, 2 con 2 se elimina y este es para una sola etapa. Ok, entonces este para Z etapas. Bueno, ¿preguntas? Profesor, Diga. disculpe, saliendo un poco del tema, esta semana en la que estamos, o sea, después de parciales, tenemos creo que libre. No sé si podría pasarnos el trabajo para la PC3, para ir avanzándolos y que no se nos acumule. Ya. ¿Qué tema les di la vez pasada? Es sobre central solar nuclear. No, central solar, Nuclear. perdón. No, solar, ¿no? Oye, a usted le gusta lo nuclear. Ya, ok. Vamos a continuar en esa línea, porque hoy en día realmente las energías, ¿no? El mundo se está viniendo abajo por quemar combustible, el calentamiento, ¿no? Los nevados se están derritiendo y los polos también se están derritiendo, ¿no? Y las lluvias, en los desiertos donde antes no llovía, ahora llueve, ¿no? Por ejemplo, Lima depende de las lluvias que hay en los nevados que están fuera de Lima, ¿no? Entonces, si no llueve por esos lugares, no, el río Rímac no tiene agua y vamos a tener un problema muy serio. ¿De dónde vamos a sacar el agua? El río Rímac no trae agua y no llueve, ¿no?
Entonces, una forma es transformar la energía, el agua del mar en agua potable. Para eso necesitamos energía. Y la energía, bueno, la del sol, que ya no es, ya es una tecnología validada. Entonces, eso se podría implementar. Vamos a seguir insistiendo ya en la energía térmica del sol. Ya hay procesos térmicos ahí dentro de calentamiento para transformar el agua de mar, agua salada, en agua dulce. Ya, gracias, señor. ¿Quién habló? Carrasco, profesor, el delegado. Ya, señor Luigi, pero no se vaya, pues yo estoy leyendo acá y usted ya... No, Luigi. Luigi, L-U-I-G-G-I. Luigi, sí. Luigi, pues parla italiano, bambino, parla italiano. Ya, Parla italiano, profesor. Ya, Stefano Carrasco Girón. Ya, gracias, jóvenes. Listo. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. Felicidades. Profesor, Sí, Profesor, mande el disculpe. trabajo por el grupo de WhatsApp, profesor. ¿Cómo dice? El trabajo por ahí lo manda por el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, señor. Gracias. Ya. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Sí, diga. Yo no pude entrar la primera media hora porque tenía problemas con mi internet y quería saber si podía ponerme que asistió a la clase, por favor. El señor Aldair Sabino Domínguez. Sí, profesor. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya. Profesor, sí, Gracias. yo, Alexander Vances. También tuve problemas de conexión al inicio. Ya, señor Pero sí está Vance. durante- Ya, gracias. Ya, listo. Profesor, gracias. Ya, ok. Felicidades. Gracias, jóvenes.